Soy la imbécil por decirle a mi hermanastra que no puedo tener una relación con ella. Mi hermanastra me está pidiendo una relación ahora que somos más grandes, pero no puedo obligarme a hacerlo. Perdón por el rollo, es que estoy bien perdida y necesito dar mucho contexto. Nombres falsos. Cuando yo, 21F, era muy chica, mi papá tuvo un lío con una mujer llamada Elizabeth, y de ahí salió mi hermanastra Yalen, 20F. También tengo otros 3 hermanos, Morgan, 29F, Ruth, 28F, y Aston, 26M, que no tienen mucha relación con nuestro papá porque ya eran grandes para entender y recordar una vida con nuestros papás casados. Cuando se finalizó el divorcio, mi papá, Elizabeth y Yalen se mudaron a otro pueblo cerca, a 30 minutos, así que no estábamos tan cerca como para ir a la misma primaria o secundaria, pero nos veíamos seguido porque teníamos que ir todos los fines de semana a la casa de mi papá. Eso sí que apestaba, porque especialmente cuando mis hermanos y yo crecimos, no podíamos hacer planes los fines de semana con nuestros amigos porque nos teníamos que ir el viernes en la noche y regresar el domingo en la tarde. Siempre que mis hermanos o yo teníamos eventos diagonal cumpleaños diagonal competencias los fines de semana, teníamos que ir a la casa de mi papá, arreglarnos ahí y luego él nos llevaba para que mi hermanastra se sintiera incluida. El verdadero problema empezó cuando mis hermanos cumplieron 18 y decidieron no ir más porque legalmente, mi papá no los podía obligar, así que de los 14 a los 18 yo todavía tenía que ir, pero sola, para darle un poco de crédito a mi papá y como yo estaba empezando a portarme mal por no poder hacer planes con mis amigos los fines de semana, me permitía quedarme en casa de mi mamá 2 fines de semana al mes. Pero estar ahí me quitaba toda la alegría porque estaba sola enfrentándome a Yalen y Elizabeth. Mi papá llegaba a casa como a las 7 p.m. y Elizabeth era ama de casa. Me daba pavor escuchar cómo criticaban a mi mamá y a mis hermanas por su apariencia, cosa que yo paraba cada vez, pero ellas seguían, hablándome hasta el cansancio de que mi mamá y mis hermanas eran muy viejas para seguirme el ritmo, no sé qué signifique eso. Supongo que como Yalen y yo estábamos más cerca en edad que mis hermanos, esperaban que ese tiempo a solas que tenían conmigo fuera suficiente para ponerme en contra de mi mamá y mis hermanos, dándome regalos y tratando de que nos uniéramos, lo cual dio el resultado contrario y me hizo resentirlas aún más. Cuando cumplí 18, tuve una charla de corazón a corazón con mi papá y le dije que no iba a seguir visitando si su esposa e hija estaban ahí porque me sentía atrapada con gente que odiaba a mi mamá y hacía comentarios viles sobre ella, cuando mi mamá nunca ha sido más que amable con ellas y siempre nos ha dicho que le demos una oportunidad a Yalen porque éramos los únicos hermanos que iba a tener. A Elizabeth le tuvieron que quitar el útero por un tumor unos años después de tener a Yalen. Mis hermanos a veces cenaban con mi papá, pero eso disminuyó con el tiempo porque Elizabeth exigía ir también, y mis hermanos se negaban porque solo querían tiempo a solas con su papá y como él estaba entre la espada y la pared, esas cenas casi nunca se daban. Cada graduación o evento se convirtió en un dolor de cabeza porque Elizabeth siempre quería opacar a mi mamá y hacía comentarios con doble sentido. Incluso intentó autoproclamarse madre de la novia en la boda de Morgan, junto con otras cosas que hicieron que mis tíos la sacaran a empujones. Ruth ni siquiera la invitó a su boda, lo que a su vez hizo que nuestro padre solo asistiera a la ceremonia y no a la recepción porque lo amenazó con el divorcio. El año pasado, en la graduación de Aston, ni siquiera fue porque el día anterior a su llegada, Yalen intentó suicidarse y la internaron en el hospital. Decir que las cosas han estado tensas es quedarse corto. La última vez que hablé con ella fue unos días después de su ingreso, cuando fui a verla, pero no pude verla mucho porque su madre me acusó de ser la razón por la que su hija estaba en ese estado, porque nunca la dejé entrar en mi corazón y que yo debería haber sido la que estaba en la cama del hospital. Le respondí y ella intentó abofetearme, pero logré evitarlo y me fui a casa sin siquiera hablar con mi papá. Hace unas semanas murió mi abuela paterna. Mis hermanos y yo no teníamos mucha relación con ella porque agredió a mi mamá cuando estaba embarazada de Aston y luego se mudó, así que solo la veíamos tal vez una vez cada 2 o 3 años. Tampoco era acogedora ni cariñosa, ya que siempre decía que mi mamá le había sido infiel y que todos nosotros éramos hijos de la aventura, aunque se demostró que éramos hijos de él. Esto no aplica a Yalen, ya que es una copia al carbón de ella cuando era más joven, así que mi abuela la favorecía mucho más que a cualquiera de sus otros nietos. Cuando asistimos al funeral fue la primera vez que nos vimos todos en mucho tiempo, pero en su mayoría nos mantuvimos cordiales para la ocasión. El problema surgió cuando Yalen se me acercó y sollozó en mis brazos porque el año pasado se dio cuenta de lo deprimida y miserable que la hacía el que le negaran una relación con sus hermanos,
que se dio cuenta de lo equivocadas que habían estado ella y su madre al tratarnos y quería enmendar las cosas y empezar de nuevo con nosotros. También dijo que la muerte de nuestra abuela la había destrozado por completo porque nosotros teníamos a nuestros abuelos maternos y muchos primos, pero ella solo nos tenía a nosotros. Mi papá es hijo único cuyo padre falleció cuando él era niño y creo que Elizabeth también es hija única. La tomé de las manos y le dije que entendía lo mal que se debía haber sentido en ese momento y que lamentaba que estuviera en una situación así porque no era su culpa haber nacido de una aventura, pero que personalmente no podía darle la relación que anhelaba porque todavía me costaba verla como algo más que el producto de la aventura que tuvo mi papá, no como familia, y menos como hermana. Que desearía que las cosas hubieran sido diferentes y que nuestros padres hubieran tomado mejores decisiones, pero la verdad es que, por el momento, no puedo obligarme a ser parte de su vida ni a que ella sea parte de la mía. Me miró como si la acabara de apuñalar y me fui porque en ese momento sentí ganas de llorar, pero ya no podía guardarme eso en el pecho. Me fui a mi coche y me fui a casa. No he hablado con mi papá en persona desde ese día y no sé si Yalen le contó lo que pasó, pero he estado muy ansiosa desde entonces. Mi mamá me dijo que fui muy dura y que podría haberlo expresado mejor si realmente sentía eso, porque ella está pasando por mucho en este momento. La mayoría de mis amigos están de acuerdo conmigo en que necesita dejar de exigir una relación y mejorarse a sí misma en lugar de solo llorar, pero uno de ellos me dijo que fui muy cruel porque si su hermanastra dijera las cosas que yo dije, se volvería loca. Estoy muy perdida y agradecería algo de perspectiva de personas que hayan experimentado algo similar. Realmente ni siquiera sé si estoy justificada en sentir tanto resentimiento porque, como dije, realmente no he conocido una vida con mis padres juntos. Muchas gracias.